Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Durante las últimas semanas el foco informativo ha estado en Canarias, esa crisis de inmigrantes llegados hasta las costas canarias que provocó pues un momento de tensión entre las poblaciones de acogida y que bueno, pues luego se ha ido más o menos suavizando conforme la actualidad informativa o política ha llegado a otros lugares. El problema de la inmigración, o el hecho, más que el problema, el hecho de la inmigración no tiene por qué tener picos informativos más altos o más bajos, sino que es una situación que tenemos que afrontar entre todos y desde muy diferentes enfoques. De ello vamos a hablar hoy en este espacio que ahora comienza, y vamos a comenzar saludando a la directora de la Secretaría de la Subcomisión para Migraciones y la Movilidad Humana, María Francisca Sánchez. Marifran, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por tener estos minutos para los televidentes de Canal Diocesano. Muchas veces decimos, incluso a mí, se me ha escapado ahora mismo en esta presentación, el problema de la inmigración. La inmigración no es un problema, Marifran. No, efectivamente, la emigración, la migración, inmigración, como queramos llamarlo, no es un problema. Es probablemente la consecuencia de muchos otros problemas y es la solución para muchas personas a sus problemas. Con lo cual, un problema en sí mismo no lo es. El ser humano es un ser en migración constante desde que estamos aquí en esta tierra y bueno, forma parte de nuestra esencia como seres humanos. En la última asamblea plenaria celebrada por los obispos se hizo pública una comunicación, una nota por parte de los obispos donde mostraban su preocupación por la crisis migratoria. ¿No nos pasa, Marifran, que ponemos mucha atención a algo durante muy poco tiempo y luego queda prácticamente desaparecido? Parece que ya no hay problema migratorio, por ejemplo, en Canarias. Bueno, eso yo creo que suele ocurrir en general con la información en general. Cuando sucede algo, digamos, un poco más extraordinario que se sale de lo habitual, pues suele centrar toda la atención, pero la migración a las costas españolas están llegando inmigrantes casi constantemente. Hemos asistido también en los últimos años a una llegada muy importante de inmigrantes a islas de Italia, de Grecia. Y claro, cuando sucede algo extraordinario, sí que se focaliza mucho la atención. Eso no significa que el resto del año no siga pasando, quizá con menos intensidad, pero el hecho migratorio es un hecho que está ahí y que previsiblemente seguirá creciendo y aumentando. El COVID está dejando a muchas personas en situación de vulnerabilidad no solo en nuestro país, sino en países de nuestro entorno que son mucho más desfavorecidos que el nuestro. Y eso obviamente es la causa de las migraciones también, la situación que se vive en los países de origen. Y eso no tiene pintas de mejorar, con lo cual la migración es un hecho seguro. En ese momento, durante la crisis de Arguineguín, en esa nota de los obispos españoles venían a decir que no se pueden crear guetos insulares. Ha habido titulares, ha habido comparaciones, siempre se dice que las comparaciones son odiosas, pero ha habido titulares que no han fomentado desde luego un clima de diálogo y de encuentro. Cuando se decía el nuevo Lesbos en España, o Canarias se convertirá en el nuevo Lesbos. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación tenemos que cambiar nuestra forma de enfocar el hecho migratorio? Hombre, yo creo que muchas veces nos precipitamos a los acontecimientos. Es verdad que ha habido una llegada masiva en muy poquito tiempo de muchas personas a Canarias. A ver, ha sido todo muy, muy rápido y sin prever esa llegada, con lo cual la gestión de esas llegadas no ha sido como nos hubiese gustado por parte de la administración pública. Esa es la verdad, pero bueno, eso no significa automáticamente que se vaya a convertir en un Lesbos. Ese no es el objetivo y no es el deseo de nadie, porque el Lesbos es un fracaso. Es un fracaso de campos de refugiados que se han convertido en lugares de estancia ya permanente de muchas personas. Entonces, es un problema para toda la comunidad, para toda España e incluso para Europa. Es algo que no podemos dejar
a su suerte a los canarios para gestionarlo, sino que todos tenemos que intervenir y todos tenemos que ocuparnos como país de esta realidad, con lo cual Canarias no puede convertirse en un gueto. O sea, eso hay que gestionarlo de forma global en todo el país bueno, pues a nivel nacional. Y a eso también llamaban los obispos en su nota de prensa tras la asamblea plenaria, nos lo comunicaba don Luis Argüello, ¿no? Que es un problema de todos nosotros, la gestión de esos flujos migratorios que están llegando de esta manera a Canarias. La Iglesia española denuncia, también como lo hace el Papa, denuncia estas situaciones que atentan contra la dignidad de la persona, pero también actúa. ¿Tú qué crees? ¿Que la sociedad se queda más con la denuncia que con la actuación? ¿La Iglesia tiene que promocionarse un poquito más en todas las muchas buenas acciones que hace con estos procesos migratorios? Hombre, nuestra tarea es esa y siempre ha sido, ¿no? De denunciar las injusticias, de denunciar esas estructuras que crean estas injusticias y que provocan la desigualdad, la inequidad y por lo tanto, pues bueno, que las personas también sientan esa necesidad en la mayoría de las ocasiones de salir de sus lugares de origen para buscar un futuro mejor. La Iglesia está, claro que está para denunciar, pero también está para anunciar. La Iglesia es anuncio y la Iglesia está actuando. La Iglesia está presente en los lugares donde están los migrantes, con sus proyectos de acogida, porque además nos lo ha dicho el Papa Francisco, nos lo dice de una manera muy bella en la nueva encíclica Fratelli Tutti. Es un mensaje para toda la humanidad. Las migraciones y a los hermanos migrantes los debemos ver como hermanos que llegan a nosotros porque nos necesitan. Y nosotros como cristianos, como personas comprometidas con la acogida, la hospitalidad, es nuestro anuncio, acogerles como hermanos y bueno, pues respondiendo también a la llamada de Jesucristo, que en el capítulo 25 de Mateo nos lo dice muy claramente: fui forastero y me acogiste. Y la Iglesia trabaja allí donde llegan los inmigrantes y con proyectos de acogida, con atención humanitaria, de muchas maneras. Somos denuncia y somos anuncio. Pero quizás en esa inmediatez en la que vivimos, en la que todo va a golpe de clic, lo que colapsa nuestra atención un día, al día siguiente prácticamente nos pasa desapercibido, lo hemos olvidado, quizás hay que, de alguna manera, hacer más hincapié en que en los trabajos que se hace con la población migrante, esos 4 verbos que utiliza el Papa Francisco, no son de un día para otro, en que hay que poner en marcha una serie de trabajos, de equipos de trabajo que necesitan tiempo, necesitan de dinero y sobre todo necesitan de comprensión por parte de la sociedad. Sí, bueno, y eso es a lo mejor a lo que no está acostumbrada la sociedad, nosotros, ¿no? Que queremos todo a golpe de clic, ¿no? Sí, pero bueno, si queremos hacer un proceso de acogida pues coherente y también siguiendo esos verbos que nos marca el Papa, o sea, no basta con una primera acogida, hay que proteger a las personas migrantes, es decir, que se garanticen sus derechos, que también los tienen y en muchos momentos se ven vulnerados, promover a las personas, porque todo el mundo tiene cualidades, todo el mundo tiene capacidades, y promoverlas y también integrarlas en nuestra sociedad como parte de nuestra sociedad, porque ellos han venido aquí. Ellos tienen que hacer el esfuerzo de adaptarse y nosotros también de integrarles en la sociedad. Y eso es un proceso que no es inmediato. La acogida inmediata pues se ciñe pues a cubrir lo básico, lo elemental que necesita una persona en un determinado momento. Pero un ser humano necesita muchísimo más. Las personas necesitan un proceso también de adaptación, de acompañamiento. Y bueno, pues la Iglesia está con los proyectos y en las comunidades cristianas, en muchas, a través de Cáritas diocesanas, proyectos de muchísimas congregaciones, pues atendiendo esta realidad que es todo un proceso. Hay personas que aseguran que este mensaje de la Iglesia se puede comprar al contado, por decirlo así, pero que luego hay una cara B que la Iglesia no cuenta. Hay historias que no salen bien, hay gente que no se consigue adaptar, también hay delincuencia. ¿Cómo navega entre esas dos aguas? ¿Cómo tenemos que navegar los católicos entre esas dos aguas? Es que vamos a ver, yo creo que el objetivo no es que si algo salga bien o no. Yo creo que cada persona tiene su proceso
tiene sus vivencias, tiene su pasado, tiene su presente. Cada persona tiene un proyecto migratorio y nosotros lo que tenemos que hacer como cristianos es acoger a quien viene de fuera, porque quien viene de fuera pide que se le acoja y acompañar ese proceso. Y bueno, pues si sale mal, pues bueno, nos puede salir mal con un inmigrante, con un autóctono, con un vecino. Quiero decir, las expectativas no las tenemos que poner nosotros, sino la propia persona, ¿no? Nosotros somos un instrumento que acompaña, que guía y que bueno, pues también orienta, facilita de alguna manera, pero cada persona es responsable de su propio proceso. Y así lo tenemos que vivir, sin frustración. Bueno, pues si a lo mejor alguna vez en algún momento te sientes frustrada, engañada, bueno, pues forma parte de la vida, ¿no? ¿En qué medida, y estamos terminando, Marifran, porque sabemos que el trabajo continúa, en qué medida la situación política que estamos viviendo, tan polarizada, tan enfrentada, está contaminando pues esas buenas acciones, ese buen trabajo realizado por la Iglesia y por otras entidades que no son confesionales, pero que también trabajan con migrantes? Bueno, pues yo creo que la política no debería confrontar, al contrario, debería ser generadora de encuentro. Nosotros como cristianos también fomentamos, favorecemos y buscamos la cultura del encuentro, que también el Papa Francisco incide mucho en ello, no del enfrentamiento, sino del diálogo y del encuentro. Y siempre buscamos pues encontrarnos también con la administración pública, bueno, pues con los, no exactamente con los políticos, pero bueno, con la ciudadanía para juntos, encontrándonos, pues también abordar esta realidad de las migraciones. La confrontación no favorece nada, porque al final genera división, genera prejuicios y bueno, pues lamentablemente no vivimos una situación muy favorable a nivel político, pero bueno. Nosotros vamos a seguir trabajando, ¿no? Sí, eso es. Vamos a continuar para adelante y procurando siempre buscar consensos, encuentro y nunca enfrentamiento y división. Pues muchísimas gracias, María Francisca Sánchez, Marifran, para los que te conocemos, directora de la Secretaría de la Subcomisión para Migraciones y la Movilidad Humana, un cargo al que llegaste hace relativamente poco tiempo, en septiembre-octubre, pero ya llevabas muchos años ahí en la conferencia trabajando en el ámbito de la trata, que está directamente ligado con esos procesos de migraciones. Muchísimas gracias por estos minutos para los espectadores de Canal Diocesano y sobre todo por vuestro trabajo, el tuyo y el de todo el equipo de Pastoral de Migraciones en la Conferencia Episcopal Española. Buenas noches. Muchas gracias. Las personas que huyen no son cifras, tienen rostro. Trabajamos con otros para reconocer su dignidad y nos comprometemos a acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos. Los cristianos reconocemos en cada uno de ellos el rostro de Cristo. Este fin de semana, haz de los migrantes tu oración, tu ayuda y tu compromiso. Después de esta aproximación a lo que son los procesos migratorios y acercarnos a lo que se está haciendo y diciendo desde la Conferencia Episcopal Española, aterrizamos sobre el terreno, nos vamos a las Islas Canarias y allí se encuentra Antonio Viera, capellán del centro del CIE Barranco Seco. Antonio, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches, Ana. ¿Qué tal estamos por allí? Bueno, estamos un poquito más tranquilos en cuanto que las llegadas ya no son tan masivas como están haciendo, siguen llegando y seguirán llegando las personas migrantes, pero bueno, un poquito más calmado, ¿verdad? Hablábamos Ahora con mismo Marifran de cómo uno de los signos de los tiempos es que lo que es noticia hoy y de lo que colapsa la información hoy
y los medios de comunicación, mañana ya no es noticia. Es verdad que tuvisteis un boom informativo sobre lo que estaba pasando en esa localidad concreta, Arguineguín, sobre ese CIE, Barranco Seco, pero luego todo se ha ido difuminando y en esa especie de dispersión informativa, pues parece que nos hemos olvidado de lo que ha pasado y de lo que está pasando en Canarias, ¿verdad, Antonio? En parte entiendo que yo creo que es una estrategia también, ¿vale? Se vació el muelle de Arguineguín, que era como la pantalla, ¿verdad? Que allí estaban como muy visibles y ahora se ha trasladado a una zona menos visible, ¿no? Más invisible, más invisibilizado, ¿verdad? Pero bueno, la situación sigue siendo una situación muy difícil y que desde luego el sistema de acogida que se está haciendo no se corresponde con los derechos fundamentales de las personas, ¿no? O sea que seguimos prácticamente igual, solo que en otro lado, menos visible, como digo. Es verdad que ya las llegadas no son tan masivas y tan continuadas como lo fueron en un primer momento. Quizás ahora es cuando más necesitamos de los medios informativos que estén pendientes, y yo creo que lo están. A mí no paran de llamarme y de llamar a la Pastoral de Migraciones para que informemos y tal. Y lamentablemente es muy poca la información que tenemos, porque ese es otro punto, ¿no? Que la información está muy oculta, vamos, no hay información clara de qué se está haciendo, qué proyecto se tiene. Sabemos que lo que se pretende es convertir a Canarias en un gran site, ¿vale? Pero con esas 7.000 plazas que se han creado, pero sabemos que se están haciendo también traslados a la península, pero tampoco sabemos así ciertamente cuántos, en fin. Ya digo que la información es muy opaca, ¿no? En estos momentos. Te voy a pedir que te coloques un poquito mejor el micrófono, Antonio, para no perder el sonido. Sí. Decías que hay... ¿Ahora? Sí, hay un silencio informativo. Cuando no hay información, hay desinformación, hay bulos. Hemos visto de todo. Correcto. Y aunque yo quería que luego me comentaras un poquito cómo es el proceso migratorio, que tú lo conoces desde hace años, vamos a atajar bueno, pues toda esa serie de bulos, de desinformaciones, de informaciones que no responden a la realidad, que parece que están minando el panorama social de nuestro país. Efectivamente, ese es otro problema que ahora mismo nos preocupa muchísimo, el tema de los bulos y de cómo se está reavivando también la llama de la xenofobia y del racismo, no solo desde los bulos, que ya sabemos también de dónde viene, sino también in situ, ¿no? Y aprovechándolo también como forma de medrar políticamente, ¿no? De hecho, este fin de semana ha habido por un bulo, justamente, ¿no? Porque se implicaba a unos migrantes, a unos chicos migrantes en una situación que no era verdad. Pues 50 personas, 50 vecinos se manifestaron delante de un hotel donde hay acogido personas migrantes, pues en contra de esto, ¿no? Y toda esta llama de la xenofobia y el racismo pues está siendo como muy avivada. Y eso sí que es verdad que nos preocupa, porque nuestro pueblo canario siempre se ha caracterizado por ser un pueblo hospitalario, por ser un pueblo acogedor, por nuestra situación ya geográfica, ¿verdad? Somos tricontinental, ¿no? Estamos aquí en medio de Europa, de África, de América, y siempre hemos sido, como digo, un pueblo abierto, acogedor, hospitalario, y para nada responde estas situaciones que se están dando a la idiosincrasia de nuestro pueblo canario, ¿no? Y eso sí que nos preocupa también muchísimo, ¿no? Algunos compañeros constataban que hay en los días más complicados que se vivieron en Arguineguín, pues enfrentamientos bueno, verbales entre vecinos, o sea, gente vuestra de la Pastoral de Migraciones, que lleváis toda la vida trabajando, habéis tenido el reproche de gente que os conoce, de vuestros vecinos, ¿no? Sí, desgraciadamente ha sido así. Ha habido justamente una compañera, Fefi, que la pobre ha sido un poco la pantalla, ¿verdad? Porque además ella vive en esa zona y a ella le ha tocado hacer de pantalla contra la que, bueno, pues lanzaban pues toda clase de improperios y de
y de insultos, bueno, propio también de la desinformación, de la incultura. Yo estoy convencido que la única forma de vencer a la xenofobia, al racismo, al rechazo del otro, es en la medida en que te acercas y que conoces de cerca a las personas. Cuando uno conoce a las personas, cuando uno conoce las historias que las personas traen, cuando uno conoce sus proyectos y sus deseos de salir adelante, entonces cuando comienza a cambiar la mirada también, ¿verdad? Por eso recomiendo muchísimo el que se pueda conocer, que se pueda escuchar a las personas migrantes, ¿no? Que les demos Antonio, voz, que ellos tienen voz. le planteábamos a Marifera una pregunta que te voy a preguntar, que te voy a plantear también a ti, aunque ya intuimos por dónde va a ir tu respuesta. La actual situación política, económica y social que vive nuestro país, y en Canarias particularmente azotado por una crisis económica bueno, devastadora, con unos índices de Brutal. paro muy altos, con una perspectiva, al depender tanto del turismo, con una perspectiva nada halagüeña, no es el mejor terreno para hablar de procesos migratorios y para hablar de acogida y de encuentro. Ciertamente, pero desde nuestro planteamiento, la acogida siempre la tenemos que hacer, ¿verdad? Porque es lo que el Evangelio nos indica y nos propone, y es lo que el Papa Francisco pues nos insiste, ¿no? Pero además es una acogida donde yo veo al otro como un hermano, ¿verdad? Como alguien igual que yo, que tiene los mismos derechos que tengo yo, ¿verdad? Y que tiene también el derecho a desplazarse y a trasladarse por el territorio como cualquier persona, ¿no? Es verdad que necesitamos que, incluso para también ir desmontando todo esto de las mafias, ¿verdad? Pues que esos procesos sean regulados, que se abran pasillos humanitarios, ¿verdad? A través de los cuales las personas puedan llegar a su destino y puedan desarrollar su proyecto migratorio, ¿no? Que se puedan también pues dar visados humanitarios, ¿verdad? Pero bueno, la acogida entre los creyentes es algo fundamental, ¿verdad? O sea, eso no puede faltar, por muy mal que que estemos económicamente, tendremos que hacer hueco porque cabemos todo, ¿verdad? Y entre otras cosas porque también el bienestar del que nosotros disfrutamos aquí, a pesar de la crisis que tenemos, es a costa del sufrimiento y del malestar de siglos de expolio del continente africano, ¿no? Y de los pueblos empobrecidos, en definitiva, ¿no? Le das pie, por tanto, a que hablemos un poco de cuál es el origen de estos procesos migratorios. Tú llevas muchos años trabajando en Pastoral de Migraciones. Esto no es un fenómeno ni de hace un año, ni de hace una década, ni de hace 2 décadas. Todo bueno, viene de hace tiempo, viene de largo, y hay unas estructuras que están consolidadas para favorecer esas migraciones irregulares, ilegales. Exactamente. Ya digo, el expolio con el que se sigue tanto los gobiernos como las grandes multinacionales siguen mirando a África o a América Latina, ¿verdad? Pues esa situación de expolio, de robo de las materias primas fundamentales cuando son países ricos, pues están impidiendo el desarrollo de esos pueblos, aparte también de los gobiernos tan corruptos y tan frágiles, ¿no? que tienen muchos países, pues están impidiendo el desarrollo de esos pueblos, ¿no? Y por lo tanto la gente tiene que emigrar, ¿no? Como también nosotros, canarios, tuvimos que emigrar cuando aquí en las islas era imposible pues vivir con un mínimo de dignidad, ¿no? Y tuvimos que emigrar a América, a Cuba, a Argentina, a Venezuela, etcétera, ¿no? Por eso también una vía, creo que de trabajo tiene que ser el permitir proyectos de desarrollo, proyectos de cooperación, proyectos de desarrollo en los países emisores de migraciones, ¿no? ¿Las mafias son una realidad suficientemente conocida que no denunciada?
Yo la verdad que no tengo mucha información de cómo funcionan las mafias. Existen porque los chicos lo dicen, lo comentan, te lo comentan, ¿no? Además de las cantidades que tienen que pagar, de cómo las familias se endeudan para poder conseguir poder subirse a la patera o al cayuco, ¿verdad? Realmente hay todo un submundo ahí económico, ¿no? Que controlan las mafias. Bueno, las mafias son también las que pues buscan rutas alternativas, como ha sido esta del Atlántico, ¿no? Además de las más peligrosas, ¿no? Y ciertamente hay todo un negocio. Al final de las migraciones todo el mundo hace negocio, ¿no? Hace negocio los gobiernos, hace negocio las mafias, hace negocio también las grandes empresas, ¿no? Ujú. Antonio, y ahora mismo, ¿cómo está? Porque este fin de semana ha llamado mucho la atención una entrevista publicada por La Vanguardia, firmada por Miquel Ayestarán, que bueno, hablaba con un mafioso que decía, bueno, si la Unión Europea me paga, yo dejo de mandar gente para España. Y también ha llamado la atención otra entrevista de un chaval de 15 años que llegó a Canarias en el hueco del ala del timón de un barco. O sea que la De un migración barco. sigue siendo noticia, sigue bueno, llamando la atención informativamente y periodísticamente, pero yo no sé si se consigue llegar a tocar todos los palos, todos los diferentes enfoques. ¿Tú crees que con este tipo de noticias la gente se hace una idea más o menos adecuada de lo que está viviendo, por ejemplo, Canarias? Ya digo, yo creo que ahora mismo, en estos momentos donde ya, bueno, pues aquel aluvión de llegadas que tuvimos, pues ya no se está dando, ahora viene más espaciadamente, ¿no? Yo creo que por ahí de fondo están los acuerdos a los que España habrá llegado con Marruecos también, y en fin, aunque la cosa todavía no está muy clara, pero también el acuerdo con Senegal y demás, ¿no? Yo creo que por ahí está funcionando esos acuerdos. Ya probablemente, bueno, sabemos ya que la política europea y a la cual también responde la política española con respecto a la frontera sur es justamente pues levantar muros, levantar murallas, externalizar las fronteras para impedir el paso y la llegada de los migrantes, ¿no? Nos lo dejó muy claro cuando estuvo la señora Johansson por aquí con el ministro Marlaska, de que efectivamente los migrantes económicos no iban a tener nada que hacer en Europa, ¿no? Que iban a ser devueltos a sus países, ¿no? Que solo iban a permitir la acogida a los migrantes susceptibles de protección internacional, ¿no? Ujú. Has dicho al principio de esta entrevista que teméis que Canarias se convierta en un gran CITE, en un gran centro de internamiento. Esos temores, ¿de dónde vienen, Antonio? Bueno, pues por el número, por el volumen de plazas que se pretende crear, bueno, y que se está creando ya, que además no son las mejores condiciones, puesto que siguen siendo plazas de acogidas en carpas, ¿verdad? Y en lugares exteriores, mm, y nos parece que eso no es lo adecuado. Nos parece también que además lo adecuado sería, la respuesta adecuada sería posibilitar, insisto, el que las personas puedan desarrollar su proyecto migratorio que no termina en Canarias, que Canarias está suponiendo una parada, un muro, ¿verdad? Para poder llegar a Europa, o para poder seguir su ruta europea y poder llegar allí donde tienen familia, que es en Península, que es en Francia, que es en Alemania, que es en Italia, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos parece también además que tal y como se están haciendo, se están desarrollando o se están construyendo esas plazas de acogida, pues nos parece que no es una forma digna de acoger a las personas, ¿no? ¿Cuál es la situación ahora mismo en Barranco Seco? Que también el ¿Perdón? nombre tiene... ¿Perdón? Que ¿cuál es la situación en Barranco Seco? Que también el nombre tiene su aquel. Vale, ahí en Barranco Seco hay dos cosas. Está el CIE, ¿vale? Que ahora mismo tiene 38, hay 38 jóvenes, ¿vale? Que son ya susceptibles de repatriación, quienes van a repatriar.
y luego está el CATE. Del CATE sí que no tenemos información porque aquello funciona, no nos permiten la entrada, aunque lo hemos solicitado. Incluso en nombre del obispo solicitamos el obispo tenía interés en conocer la realidad y visitarla, y se nos negó la entrada oficialmente. De ahí sí que no tenemos información ninguna, pero te puedes imaginar, en un barranco, con las lluvias que hemos tenido últimamente, aquello es un barrizal, en tiendas de campaña, con baños químicos, en fin, no son condiciones, ¿no? En principio los chicos ahí solo podrían estar, las personas solo podrían estar 72 horas, puesto que el CATE funcionaría como una comisaría, pero es verdad que de allí no sale nadie, quien entra no sale, y si sale es, ya digo, para deportación o repatriación que se están haciendo, ¿no? Y sin embargo lo que muy... sale en los medios de comunicación, Antonio, es los inmigrantes alojados en complejos hoteleros o viajando en vuelos charters a la península, todos con su móvil, eso es lo que sale. Claro, porque esa es la imagen que se quiere dar, ¿no? Pero no es real. Bueno, a ver, que tengan un móvil hoy es de lo más elemental y de lo mínimo para poder decir a la familia, oye, que he llegado bien, que estoy en tal sitio, ¿verdad? Pero es que si ya le negamos ese derecho incluso a poderse comunicar con su familia, entonces que ya nos hemos deshumanizado totalmente, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Quién es capaz de pensar que tiene un hijo que no sabe, que se ha embarcado en una patera, que no sabe si está vivo, si está muerto, y que no pueda comunicarse, ¿verdad? O sea, nos parece ya, vamos, el colmo de la deshumanización, ¿no? Pero esa no es la imagen, o sea, los chicos están en los hoteles, pero están en unas condiciones muy básicas, ¿sí? Una comida muy básica, ¿cierto? Bueno, que tienen una cama, pero bueno, es lo mínimo que se le puede ofrecer a las personas, ¿no? Y bueno, sabiendo que eso va a ser muy temporal, ¿no? Que de hecho ya se van desalojando hoteles, porque se suponía que en enero pues podría remontar la crisis turística con la temporada de invierno. Ahora parece que eso está un poco ahí en solfa, cuando Alemania pues ha llamado otra vez al confinamiento, en fin, pero vamos, lo de la situación de los hoteles es también algo como muy puntual, que tiene su límite, ¿no? Antonio, una última cuestión. ¿Y qué podemos hacer los demás? ¿Qué podemos hacer los que nos decimos católicos, los que nos decimos gente de iglesia? Porque vemos esas imágenes, hablamos con amigos, con compañeros, tenemos compañeros que están en el paro, que también están achuchados. ¿Qué es lo que podemos hacer? O decir o argumentar. Sí, bueno, yo creo que el Papa Francisco no lo ha dicho así como muy claro, y lo repite continuamente, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar, ¿verdad? Que la acogida sea realmente una acogida integral. Oye, ¿por qué no podemos plantearnos los creyentes acoger en nuestra casa a un joven migrante? Hay experiencias preciosas de esto, ¿no? ¿Y por qué no ponerlo en marcha? ¿Por qué no abrir por ahí un camino? Y esa es la auténtica acogida. La acogida no es solo enviarles a un centro digno, que también, ¿vale? Pero la auténtica acogida, yo creo, de la que nos habla el Papa Francisco, es justamente de esta, que podamos abrirle las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra casa, ¿no? ¿Por qué no plantearnos acoger a un joven en casa, ¿no? Y compartir lo mucho, lo poco que tengamos, ¿no? En esa línea también que el Papa Francisco nos invita en la Fratelli Tutti, ¿no? De pensar en esa fraternidad universal, ¿no? Pues por ahí hay muchísimo camino que hacer. Algo muy sencillo, yo digo, nunca hablar mal de los migrantes, de las personas migrantes, ¿verdad? Siempre tener una palabra de acogida, de amabilidad, incluso de salir en defensa de las personas migrantes, porque si han salido y se han arriesgado, arriesgando la vida, es porque muy mal lo están pasando en su país, ¿verdad? Y para que encima cuando lleguen aquí, pues nosotros les recibamos de la forma en que les recibimos, con rechazo, con desprecio, con xenofobia, ¿verdad? Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por estos minutitos para los espectadores de Canal Diocesano.
por traernos la realidad de lo que está pasando en Canarias aquí, a la península, más concretamente a Toledo, a seguir adelante, a seguir trabajando y cada uno desde nuestra responsabilidad. Y bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Me quedo con esto último que has dicho, ¿no? Pues no fomentar ese tipo de bulos, de desinformaciones, ese tipo de tonitos, ¿no?, que tenemos muchas veces al hablar, que nos llega, por ejemplo, a través de un WhatsApp. ¿Cuántas de estas cosas llegan por WhatsApp y le damos como si fuera a tal cosa, lo reenviamos y no pensamos lo que estamos haciendo? No solo no reenviarlo, sino además a la persona que te lo ha enviado hacerle una pequeña reflexión, ¿verdad?, sobre lo que ha enviado. A veces hay que ser valiente, aunque sea solamente por el WhatsApp, o comenzando por el WhatsApp. Muchísimas gracias, Antonio. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Ana. Gracias a ustedes. De Madrid a Canarias, pasando por Toledo, ha sido un retrato de las migraciones, de los procesos migratorios que tenemos concretamente en nuestro país, en España, pero estamos en un momento en el que la Unión Europea está revisando su política y acuerdos de migraciones. Estamos en un momento en el que, además de lo oficial, tenemos que hablar de las personas, de las muchas vidas que se han quedado en nuestros mares, en nuestros océanos, y de las muchas vidas que están llamando a nuestra puerta pidiendo una oportunidad. Con el testimonio de algunos de ellos, les dejamos hasta la semana que viene. Buenas noches. Los procesos migratorios están presentes en la historia de la humanidad. La movilidad, motivada por las razones que sean, es inherente a la condición humana. El hombre ha buscado siempre un lugar más seguro, más fértil, más rico, más adecuado, un lugar donde vivir mejor y garantizar una vida mejor para sus descendientes. Y frente a esas razones para la movilidad, han existido desde siempre argumentos contrarios a la llegada de nuevos individuos con los que compartir nuestro espacio vital. Esta sensación de propiedad a la hora de decir nuestro, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro trabajo, no deja de ser una muestra de nuestras, estas sí que son propias, debilidades e inseguridades, de nuestros miedos. Este lunes la Comisión Europea tenía que asumir un nuevo pacto para la crisis migratoria que están sufriendo algunos países miembros, entre ellos España. Una vez más se ha demostrado que en materia de política de migraciones tampoco la Unión Europea es capaz de generar un marco de acuerdo y diálogo. Las cuotas obligatorias de reparto y los nuevos procedimientos de registro en frontera de los migrantes, una vez más, se han convertido en escollos insalvables en la negociación. Los ministros del Interior de los 27 han celebrado su última reunión de 2020 sin conseguir ningún resultado. La reforma migratoria es el expediente más difícil y controvertido al que se enfrenta la Unión. Aunque sin concreciones, en algunos puntos del pacto migratorio empieza a haber progresos, en particular sobre la necesidad de establecer vías legales de migración, la importancia de impulsar las deportaciones de los migrantes económicos que no tienen derecho al asilo, cuya tasa actual está alrededor del 40%, o la mejora de la colaboración con los países de origen y tránsito de los migrantes, como Marruecos, Túnez o Mauritania. Sin embargo, no se ha producido ningún acercamiento de posturas en las dos cuestiones centrales: los nuevos procedimientos de control previo a los migrantes en frontera y el equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. A lo largo de las últimas semanas han emergido 3 bloques de países con posiciones enfrentadas. La primera línea de la frontera exterior de la Unión Europea, que sufre la presión migratoria: España, Italia, Grecia y Malta. Estos exigen a Bruselas cuotas obligatorias de reparto de los migrantes. En el segundo bloque lo conforman los países de la Europa Central y del Norte, para los que la prioridad es que los países de primera línea retengan a migrantes y demandantes de asilo y no les dejen moverse libremente por toda la Unión Europea. Un procedimiento contra el que se han rebelado los países del sur, porque temen que les obligará a crear grandes campos permanentes y cerrados de migrantes en lugares como Canarias, Lesbos o Lampedusa. El tercer bloque en disputa es el de los países del este, en particular Polonia, Hungría y República Checa, pero también Austria. Para ellos lo único que tiene que hacer la Unión Europea es blindar sus fronteras para no dejar entrar a ningún migrante. A partir de enero será Portugal el país que asuma la presidencia de turno de la Unión Europea y por tanto el debate sobre la reforma de la política migratoria. Todas las fuentes consultadas son muy pesimistas. Un acuerdo a 27 costará no ya meses, sino años. En 2015 la Unión Europea
registró 1.216.000 solicitudes de asilo en su territorio y 1.822.000 llegadas irregulares en sus fronteras marítimas y terrestres meridionales. 4 años después, en 2019, las cifras de ambas categorías fueron de 612.000 de solicitudes de asilo y 141.000 de llegadas irregulares. En lo que va de año de este 2020, en una coyuntura en la que la pandemia del COVID-19 ha afectado a la movilidad, las llegadas de irregulares en las rutas mediterráneas y atlánticas se sitúan en torno a las 600.000 y las solicitudes de asilo en torno a las 300.000.